Días antes de la elección presidencial, si es que así se le puede llamar, programada en Venezuela, hubo mucha gente que me preguntó, ¿qué crees tú que puede pasar? Yo les respondí a todos que desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, era imposible que ganara la oposición. Era imposible que perdiera Nicolás Maduro por una razón chiquitita y elemental. Maduro es el dueño del país junto a su tribu comunista, saqueadores, no sé, sinvergüenza, y no iban a permitir regalarle un triunfo a la oposición y tampoco iban a permitirse ellos ser despojados del poder y tampoco iban a permitir que el marxismo, que el comunismo, el castrismo, el orteguismo y todos estos ismos, ¿cierto?, junto con las fuerzas seguidoras a Maduro, hicieran un ridículo internacional. ¿Cuál hubiese sido el derrumbe, el término de una de las dictaduras más descaradas en la época moderna, después de la de Cuba, obviamente? Entonces, era imposible porque tenían la máquina absolutamente armada para seguir en el poder y hacer cualquier cosa, como la han hecho de paso, para no entregar, ¿no es cierto?, el gobierno venezolano a una oposición absolutamente mayoritaria. Ya a nadie en el mundo le cabe en la cabeza que la oposición haya obtenido menos del 51% que se atribuyó Maduro gracias a su Consejo Nacional Electoral puesto por él y que eran unos monigotes que solamente cumplen órdenes. En las dictaduras, y esto es bueno que lo asuman pensando en Chile, en las dictaduras solo hay órdenes, son regímenes absolutas y totalmente verticales. Entonces, esta elección se gana y cada hombre realiza su trabajo de fraude, de sinvergüenzura, el que le corresponda en su escala de poder. Y así absolutamente se hizo. ¿O a alguien no le llamó la atención que 2 días antes Maduro ordenara el cierre de la frontera, que se encerrara el país? ¿No llamó la atención que no se dejó entrar a un montón de delegaciones, de veedores democráticos o al menos independientes? ¿No le llamó la atención que Maduro incluso impidiera la salida y la llegada de una empresa aérea extranjera, Copa, que es panameña, que es una de las pocas que hace vuelos más o menos regulares y frecuentes hasta Caracas? Es decir, ante el mundo y ante los ojos de todos, prepararon el fraude y lo hicieron a vista del mundo, ni siquiera para callado. ¡Qué gran lección de lo que es una dictadura hemos recibido los chilenos! Porque los chilenos hay muchos que aman, que admiran la democracia venezolana. Hay muchos chilenos que admiran la dictadura cubana. Entonces,
Yo creo que esta es una prueba. En las formas en que se transmitió, en las formas en que fue comentada para el mundo entero, este fraude debe ser, a mi juicio, de la política moderna más reciente, lejos el más escandaloso, pero igualmente esperado. Las dictaduras no pierden, las dictaduras no se van. Mire usted lo que está pasando en Cuba. El día que se muera Fidel Castro se acaba la dictadura. Ahí está, hace años que se murió Fidel Castro y ahí están los pobres cubanos. Y todos iguales, Eso es, la igualdad para el marxismo es prioritario. Ahí está la igualdad en el pueblo. Todos hambrientos, todos miserables, todos pobres. Esa es la igualdad que predica, ¿no es cierto?, el dogma marxista. Y es la misma igualdad que hay en Cuba. En Venezuela. ¿Sabe usted que de cada 10 venezolanos, de cada 10, 8 viven en la miseria, viven en la pobreza? ¿Sabe usted que una dictadura, para mantenerse en el poder, necesita a las Fuerzas Armadas? Hay que comprarlas. Y Maduro, primero Chávez y Maduro, lo primero que hicieron fue comprar a las Fuerzas Armadas. Hay entre el ejército y la Armada venezolana 2.000 generales, 2.000 generales. Ni lo tienen fuerzas para combatir una batalla, un combate interplanetario, pero tiene 2.000 generales Venezuela. ¿Para qué? Para que estén al lado del régimen. Y el comandante en jefe del ejército al día siguiente salió a reconocer el triunfo de Maduro. ¿Y por qué, me dirá usted, por qué las Fuerzas Armadas ya están con Maduro? Porque son partes del narcoestado. Venezuela es un narcoestado. ¿Sabe cuánto lava al año el Estado venezolano, es decir, el gobierno? ¿Cuánto dinero ilícito lava al año? 10.500 millones de dólares solamente por la droga. Y por último, para tratar de aclararle un poquito más la película a los ciegos, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, siempre recuerden que el intento de golpe de Estado acá en Chile de octubre del 2019, ellos, la izquierda, llamó estallido social, cansancio con la política, disconformidad con la Constitución, agotamiento. Ese estallido delictual, ¿sabe dónde se planificó hora a hora, día a día? ¿Y cómo se debía actuar? Se planificó en Caracas, en una cumbre de la extrema izquierda, y en cumbre en la cual solo estuvieron diputados de 2 partidos, que son la base de este gobierno, el Partido Comunista y el Frente Amplio. Ojalá, confío en que algún día se van a alinear los astros y mis compatriotas chilenos, que son pavos, incautos, inocentes, que viven en otra, se den cuenta de la importancia de este ejemplo que nos llegó en las últimas horas y nos sigue llegando desde la dictadura criminal de Venezuela.